Muy bien. Entonces estamos en la 16, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Bueno, pues vamos a empezar esta parte del manual para el maestro. Bien, iniciamos. ¿Sí? ¿Quieres empezar? ¿Yo? Para un maestro de Dios avanzado esta pregunta es irrelevante, no tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día a día, pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa: las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es la verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre, y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente, no se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya la planeó y ya se le contestó. Ya la planteó, perdón. Y ya se le contestó. Y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Fíjense, o sea que lo que nos está diciendo todo el tiempo el curso de milagros, no tienes que hacer nada por tu cuenta, porque está la energía de Dios que te irá guiando a cada momento. No tienes que ir a buscar ni a convencer a nadie, porque llegará a ti quien tiene que llegar. No tienes que buscar quien te ayude, porque cualquiera que tú encuentres será el que te va a ayudar y tú a él. No hay nada que ocurra al azar. Todo lo que sucede ya está, es parte de la respuesta. Y fíjense qué hermoso es esto. Hacer conciencia que todo lo que vivamos, que pensemos que necesitamos ayuda, lo que sucede, lo que sea, es la respuesta a nuestra petición de ayuda. Nada más tenemos que estar atentos para entender qué es lo que ese encuentro me está enseñando. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice, nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueden aprender ya. Fíjense, si tú y yo nos encontramos, es porque ya es el momento de aprender lo que nos toca aprender. Este primer párrafo tiene mucho que ver con la manera en que solemos vivir, siempre preguntándonos, cuestionándonos, quejándonos, sintiendo que pedimos y no se nos responde. Y dice, mira, cualquier cosa que esté sucediendo es una respuesta. Que si tú estás listo, lo vas a entender. Nunca jamás serás ignorado por Dios, pues Él siempre desea que tu mente regrese a la verdad divina. Entonces, por eso nos dice que al Maestro de Dios, que es, fíjense, el Maestro de Dios es todo aquel que quiere vivir según las enseñanzas del amor real. Todo el que digamos, tiene que haber otra manera de vivir. Yo quiero cambiar mi vida. Pido ser guiada. En ese momento se convierte uno en un maestro de Dios.
Por eso dice que se le dirá entonces cuál ha de ser su papel, hoy, mañana y siempre. A veces te toca el tú participar con alguien que va a practicar ser maestro de Dios contigo. Y a veces te tocará a ti, de parte de Dios, enseñarle y recordarle algo. A ver, a la luz de este párrafo, ¿qué comentario desea hacer alguien? ¿Qué aportación? ¿Qué surge? Sí. Yo a mí, por ejemplo, la lección de hoy sale así como anillo al dedo. O sea, yo como que entiendo que esto se refiere también a la lección del día. Ajá. ¿Verdad? O sea, porque dice, entonces, porque está cañón, nomás, o sea, ponerse, o sea, la lección de hoy era como repaso y decía que el perdón es mi función porque soy la luz de Dios. Pero está uno en cada situación que como que yo me doy cuenta que me pasaron cosas que me alteran más, o como que me doy más cuenta que me mueven mucho. De que cómo te prendes. Así es, como que me doy más cuenta, pues. Ahora, fíjate bien. Y me cuesta más trabajo al mismo tiempo eso. Gracias. Fíjate, ahí te va. Cada cosa que sucede, tanto agradable como desagradable, No es al azar. no es al azar. Así Es lo que nos está diciendo aquí. Tiene un propósito de sanación. Si yo lo vivo de la mano del guía de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero si yo vivo el evento como algo feo que me pasó, solamente es una situación desaprovechada. No, pero por ejemplo, Tonita, ¿hay alguna tarea humana que hacer? Alguna labor del trabajo, un negocio X. Y se te enfrenta a una dificultad que ya prevías y que no debe de, o sea, que no debería de ser. Y ahí es donde uno se prende, o sea, se engancha. Entonces, ni modo, o sea, como que la interpretación que luego me llega es, bueno, ni modo de no hacer lo que ilusoriamente tengo que hacer, por decirlo así. Fíjate, Sí. fíjate, no le puedo fallar a la ilusión. Así. Al cabo que el amor siempre El amor siempre va a estar ahí, por los siglos de los siglos. Al cabo que ya me dijeron que Dios no guarda rencor ni castiga. Ahorita que se haga a un lado y el que vamos. sí me pasa cuentas es la ilusión. Y entonces nos alineamos con lo que no es real. Así es. Para mí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y me doy cuenta, pero, o sea, es Te gana, te gana. Es el que estamos Mal acostumbrados. acostumbrados. Finalmente vas a actuar o quedándote quieto o no actuando, eso, actuar. Pero como decimos aquí, como dice quién es San Agustín, lo que hagas hazlo con amor. Sí. Ama lo que quieras. ¿Sí? Entonces, no, pero también te amas tú. O sea, es que también el no permitir cosas no quiere decir que, ay, pues qué malo soy porque no me dejo. O no. A ver, ahí les va. Lo que tenemos que hacer, fíjense bien, el ego te dice, déjate para que le digan que eres bueno y el otro quedó como el maloso. O ya estuvo suave, no me dejo, no te dejes y pon límites. Bueno, esas son las opciones del ego. Las opciones de Dios son: pide la guía del amor y déjate inspirar. Fíjense que es diferente. O sea, y si Pues a lo esa mejor inspiración es parte de su, Fíjate, Sí, de la parte. sí, No lo has dicho, puedes meter hasta la cárcel. sí, Porque si te es que claro, sí te robó y lo corriste y tú Ve. dices, ay, estoy desde aquí, pues sí. tienes que ver Sí. que de verdad lo que estés haciendo no es ni por venganza, ni por miedo, ni por enojo, sino inexplicablemente estás tomando una decisión que te da paz.
Por ejemplo, gente que toda la vida se aguantó, se cayó, porque pues cómo voy a hacer quedar mal a tal persona que para mí es muy importante, mejor me voy a callar para no hacerlo quedar mal. Bueno, y toda la vida es eso. Ni le sirve al que está actuando equivocadamente, ni le sirve a la que se deja, a la persona que se deja. Hasta que un día de verdad decimos, Señor, de verdad quiero sanar la manera en que vivo con esta persona. Y no sabemos qué llegue. Como ejemplo, Toñita, ahorita dentro de las noticias se habla de muchos deportistas, mujeres que han sido abusadas sexualmente o X. Es una noticia que ¡pum! Salió y todo el mundo, es que a mí me tocó hace 30 años, a mí me tocó hace 2 años, ¿sí? Pero no dan el nombre. ¿Qué pasa ahí? O sea, si vas a hablar, abiertamente háblalo todo, ¿no? Mira, eso no es derecho. No. De lo que se está hablando no es acusando a una persona determinada. Se está hablando de una acción que no es posible ya aceptar. Fíjense, aquí no es cacería de brujas, sino ir cambiando la conciencia de las dos partes, porque la mujer porque lo permitía y no decía, y el hombre porque decía, pues soy hombre. Pero no se trata de eso, se trata de que mi manera de pensar como mujer, que pues que ¿qué quieres que le haga? Pues mejor, pues no hay nada que hacer, al cabo ni caso te van a hacer. Eso es lo que solían pensar. Y además desde chiquitos les enseñaban, es que tu hermanito es hombre, y esa era la justificación. Pero ahorita es la oportunidad no de acusar y castigar a nadie, de cambiar la manera de pensar equivocada de la humanidad. Y de la humanidad quiere decir sin género, hombres y mujeres. ¿Sí? A mí me parece que la lección va como más enfocada a la parte de que todas las personas que te encuentras en la vida son para un fin en específico, ya si sea si te violas, si te robas, si te hace un bien o si te hace un mal. Me parece que está actuando como un espejo para que te des cuenta de qué harías en mal, ¿no? Mira, sí, dicen que cualquier cosa que te toque vivir, la que sea, tiene el propósito de perdonar. No quiere decir dejarnos, ¿eh? Sí. Fíjense, a entender esto, perdonar no quiere decir que te dejes. Perdonar quiere decir deseo que tu mente se sane porque actúas así, porque no sabes lo que haces. Imagínense, si ante cada evento donde vivimos algo doloroso, nosotros mandamos ese pensamiento, fíjate bien, yo te perdono porque no me hiciste nada, no sabías lo que hacías. Solo, como dice Jesús, corrígete. Si cada vez hacemos eso, ¿ustedes no creen que cambiaríamos como humanidad? ¿Sí? ¿Qué querías decir? Sí, nada más aportar que, por ejemplo, nosotros ponemos matices a las situaciones, ¿no? O muy bueno o muy malo. Y como sociedades, pues todo el tiempo estamos criticando desde los sucesos, comportamientos, desde una trinchera, juzgando a todos, ¿no? Entonces ahora con las redes sociales es muy común de que se abre un debate y ya todo el mundo es politólogo, sociólogo, sexólogo. Entonces, al final del día, yo creo que esta lección es como, va como al punto en donde te dice como, o sea, como persona, que todas las o sea, personas que conoces y todas las circunstancias que te rodean, pues tienen un fin, ¿no? Y ese fin tiene que ver contigo nada más. Fíjense, todos podemos aportar algo, todos podemos aprender algo y todos podemos enseñar algo. Lo importante es que pidamos verlo con los ojos del aprendiz de Dios. Fíjense bien,
Eso es lo que tenemos que entender, que nos convirtamos en aprendices de parte de Dios, porque si no, fíjate, vamos a estar con el ego, juzgando, calificando, condenando, y ni aprendo nada, simplemente refuerzo una forma errónea de pensar. Pero si yo digo, Señor, guíame tú, quiero ver como tú ves, entonces sí, cualquier evento en el que yo participe va a ser un evento sanador para mí. Y voy a compartir eso con los demás que yo me encuentre a lo largo del camino. Porque todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos enseñando. Sin excepciones, no hay nadie que uno pueda decir, ay, esa gente no sabe nada. Esa gente que parece que no sabe nada, me da la oportunidad de pedir ver con los ojos de la verdad. Y no saber nada es la apariencia que ella tomó. Y poderla ver que en realidad ahí está la verdad en su interior, ya con eso tengo, encontrarme con alguien y no despreciarlo, no juzgarlo, no verlo como poca cosa, verlo como igual a mí, que estamos aprendiendo juntos y que ahora a él le tocó un papel y a mí me tocó el otro. Ya aprendimos y ya valió la pena el encuentro que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, dice, todo el tiempo, toda pregunta que tú hagas a lo divino, la respuesta está contigo, está dada. Jamás Dios dejará de contestar lo que tú necesitas para sanar. Entonces, dice, ya lo tiene todo y el camino le queda claro por dónde se tiene que encaminar. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer? A ver, vamos a leer el 2. Pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para hacer una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo, si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. Entonces, ven, que eso está bien práctico, ¿no? Si te salió bien algo, lo empezaste bien, te dejaste guiar por el guía del amor de Dios, alégrate. Si te equivocaste y te das cuenta porque no te sientes en paz, alégrate también, pide ayuda, que la recibirás, y en cada momento que tú te arrepientas de algo, te puedes corregir. La corrección está a nuestro alcance todo el tiempo. Entonces, dice, la certidumbre la vamos a ir logrando en la medida que vayamos tomando decisiones sanas, guiados por el guía de Dios. Entonces, si nos acostumbramos empezando el día, Señor, inicio este día, elijo tu amor, muéstrame el camino, y nos arrancamos. Si en algún momento me distraigo, me desconecto y necesito de nuevo retomar el camino correcto, siempre se puede. Me arrepiento, lo siento mucho, pido ser guiada. No pasa nada. No entretenernos con lamentarnos, no entretenernos con enojarnos. Simplemente lo que tenemos que hacer
es corregirnos. Y ya, no pasa nada si me equivoqué. No hay antecedentes penales con Dios. Dios solo se queda con lo bueno, con la luz, porque eso es lo que realmente somos. Entonces, a ver, vamos a leer el 3. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial. Probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Fíjense, aquí nos dice que para poder entrar al salón de clases de maestros tenemos que practicar las lecciones primero, como quien dice, haber practicado el curso, las enseñanzas que nos da. ¿Sí? No es ya llegué y ya quiero ser maestro, porque de veras hay gente pues que quizá tenga ese pensamiento, pero aquí lo dice muy claro. Hacer las lecciones quiere decir hacer vida lo que el texto enseña. Por eso el curso de milagros no dice cómo lo tienes que hacer, ni qué primero ni qué segundo, pero a lo largo del tiempo que lo empezamos a leer, vean, la lógica misma es como el libro está. Primero aparece el texto, luego aparecen las lecciones, que son las prácticas de las enseñanzas del texto, aplicado a lo que nos sucede cada día, a cada momento, en cada encuentro. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. Por eso dice, cuando ya terminaste las sesiones de práctica más estructuradas, contenidas en el libro de ejercicios, cada quien le va a quedar claro hacia dónde y cómo se va a dirigir según su necesidad individual. Porque aquí no nos meten dentro de, fíjense, dice, todos son iguales, todos hemos sido creados iguales, pero en el plano humano, cada uno va a su ritmo, aunque al final, si practicamos las enseñanzas, si tú lo hiciste en francés, otro en alemán, uno con la cultura mexicana, otro con cultura árabe, no importa, al final cada quien va a encontrar por qué camino va a ir, donde le va a quedar claro su manera de que su mente se sane al ser guiado por el Maestro de Dios. Por eso dice que cada uno, la necesidad individual, la de cada quien en el plano humano, marcará cómo lo vamos a vivir cada quien, ¿sí? Ahora, dice, fíjate, no comas ansias. Muchas veces queremos ahorrar tiempo y hay dichos muy sabios que dicen, despacio que tengo prisa. Que si lo haces bien a tu ritmo, con conciencia, vas a aprender y al final va a ser sanador. Porque si quieres adelantar, yo tengo una prima que quiero muchísimo, que de hecho es la causante de que yo me pusiera a dar el curso, que cuando estábamos haciendo las lecciones, en el primer grupo que tuve, estábamos practicando y un día
hablando de las lecciones, cada quien tenía su ritmo, no íbamos, lección 1, hoy, 2, hoy, no, cada quien a darle su ritmo. Y un día voy viendo, pues que ella iba avanzadísima. Y yo, ¡órale! Y le dije, oye, a ver, acuérdate que las lecciones son de una en una. Dice ella, sí, claro. Le dije, ¿y cómo es que vas en la no sé cuál? Si la mayoría iba en el 14, 15, 18, ella ya iba en el 90 y tantos. Y entonces dice, ay, muy fácil. Mira, veo la lección y digo, esta ya. Con razón. Ella se daba por buena. enterada. Pasaba sola. Ella se ponía 10 y seguía para la Qué hora. buen tip me acaba de dar. No, te juro que hasta la fecha nos acordamos y nos morimos de la risa. Porque de verdad dije, qué genial. ¿Es una casualidad, Mari Carmen? Sí, claro. Sí, pues me lo imaginé. Sí, claro, por supuesto. No. Oye, esos picas, ¿no? Es que es Sí. maravillosa. Entonces, y es de las gentes que más ha practicado el curso de milagros, que más se puso las pilas, que más provecho le ha sacado. No, y si es figura. No, es maravillosa. Y nos acordamos de esa anécdota, de que uno para pronto dice, ya sé, yo ya. Nos damos por enterados y seguimos, porque todos tenemos la tentación de ganar tiempo y en realidad no lo estamos aprovechando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer así. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Fíjense, aquí nos está enseñando cómo contactar con Dios. Eso está padre. ¿Está enseñando qué? A contactar con Dios. ¿Sí? Porque y dice que de los momentos más propicios es al despertar. Que sea lo primero. Todavía estamos en la cama y que pensemos en Él y que nos quedemos calladitos, quietos. Si es necesario, mejor con los ojos cerrados. Cerrados al mundo, abiertos a Dios. Porque dice, a veces uno se puede caer en la tentación de perdernos en los rituales. Fíjense bien, muchas veces uno le da mucha importancia a un ceremonial y preparar el lugar, que eso no tiene nada de malo, pero no es necesario. Si te sirve para conectar, prepara la escena. Pero como dice aquí, tú te puedes estar 1 hora y nomás no llega nada. ¿Por qué? Porque la mente fácilmente divaga. Con mucha facilidad
yo quiero conectar con Dios y ya empiezo a pensar, ay, ahorita después de que termine la meditación tengo que quién sabe qué, quién sabe cuántos, no, y ya estuvo, ya nos empezamos a distraer y desaprovechar la experiencia con la cantidad de pensamientos que pueden llegar. Dice, a veces en un instante cierras tus ojitos y sientes a Dios. Cuando entre más práctica tengamos y más nos entreguemos sin tanto ritual, ya no hay tantos requisitos para contactar con Dios, sino Señor, te escucho. Y cuando eso sucede, dice, dice, dedica un rato lo antes posible después de despertar, que es como nos está enseñando. Fíjense, este párrafo podemos apuntarlo como un recordatorio, ¿sí? ¿Cómo me enseñó Jesús? Pues en la página 46 del manual para el maestro, en el párrafo 4, viene cómo enseñarme, o lo saco en una hojita, ¿sí? Silencio, y te quedas callado, incluso cuando todo dice, aunque todo te sientas incómodo, aunque empiece a parecer difícil, continúa más. Probablemente, si tú continúas y atraviesas el que te empiezas a distraer y dices, Señor, quiero contigo, y de nuevo, quiero contigo, te quiero sentir. No es que te quiero ver, te quiero sentir, quiero conectarme contigo. Dice, probablemente descubrirás que poco a poco lo que te estaba distrayendo irá desapareciendo, poco a poquito. Simplemente que nos hagamos el propósito de cuando siento que algo me jala, decir, Señor, quiero contigo. Esa es mi intención. Quiero sentirte para que me guíes. Cada quien sus palabras, lo que nos vaya llegando, ¿sí? Entonces, vamos a leer el 5. Pero porque dice, en caso de no ser así, es momento de parar. Simplemente si sigues inquieto y no conectaste nadita, no pasa nada. Te levantas y a otra cosa. No terquearle. Dios no, porque si terqueamos, se vuelve algo forzado, tiene que volverse natural. Tiene que ser algo natural. Pero este párrafo es para las lecciones o para cuando meditemos. Eso es para todos los días en la mañana, conectarse a Dios. Como que si tu bendición. Así. Fíjate, acuérdate de otra cosa. Este párrafo en el anterior nos dijo, el manual para el maestro es para las personas que ya hicieron las lecciones. ¿Te das cuenta? No es para las lecciones. Sí, claro. Es para nuestra vida, cuando queremos dedicar nuestra vida a sanar nuestra mente con el amor de Dios. Y que ya hicimos, leemos el texto, hicimos las lecciones, y ahora aquí nos está dando cómo vivir el curso de milagros a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta. Oye, Toñita, ¿y esto también lo puedes hacer antes de dormir? Claro, lo puedes hacer a la hora que quieras, mi amor. En la regadera, se los juro. ¿Te da paz? Sí, porque en la regadera, como el agua es un purificador, ¿a poco no es cierto? Sí, claro. Si tú estás incómodo, inquieto, molesto y te metes a bañar, inexplicablemente sientes como si de veras el agüita te lavara el alma, la mente, ¿sí? No nada más es el cuerpo. Entonces, en cualquier momento preparando la comida, no hay lugar, manejando. Cuando decimos, nomás no cerrar los ojos cuando estamos recomendación. Mejor manejando. Manejando yo a veces voy mucho tiempo. No, niñito, no se te Sin cerrarlo. Eso. Si todos creímos eso. Bueno, entonces
Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado, es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Fíjense qué bonito. Hay gente que se pone a hacer esto y se duerme en el acto. El mejor somnífero existe. Por eso dice, si te da sueño, hazlo antes. Y a la hora de ir a dormir nada más, Señor, me entrego a ti. Y ya, lo demás ya aparece. Por eso, poco a poco, tenemos que ir haciendo como prácticas que se vuelvan parte de nuestra vida, que sean como nosotros, así como ahorita nos levantamos, hay gente que se levanta, se prepara el café, cada quien tiene sus rituales, sus ritmos y sus maneras, pero aquí lo que nos están enseñando es con Dios. Y una vez más en este párrafo nos dijo, cuando ya hayas hecho el libro de ejercicio, porque esto, dice Jesús, si tú nada más haces el texto, va a servir, porque son enseñanzas muy poderosas, muy clarificadoras. Pero, si no las hago vida y se las aplico a mí cada momento, no va a ser el aprovechamiento pleno. Nada más va a ser un conocimiento intelectual, espiritual muy interesante, que lo puedo platicar, pero se trata no de platicarlo, se trata de vivirlo. Sí, señor. Sí, Toñita. Pero, o sea, a mí como que me ha gustado el libro de ejercicio, ya lo había tratado de llevar hace años, cuando empezaba, pero como que ahorita ya después de que acabamos el libro y todo, sí tiene más sentido, como que sí es valioso o hacerlo después de hacerlo muchas veces. Y hay que hacerlo, sí, muchas veces. Miren, ¿por qué es valioso hacerlo muchas veces? Si son 365 lecciones y ya las hice, es como haber dicho, es que el año pasado fui al gimnasio y hice todos los ejercicios ya. ¿Para qué quieres que los haga de nuevo? Pues para que sigas estando en lo que digo es que sí es importante haber leído el libro, porque hay muchos conceptos que pues se tienen que combinar, ¿no? Es que por eso es un todo. Esto es un todo. Les juro, y se los he dicho muchas veces, a pesar de la cantidad de veces de diferentes grupos que hemos ido juntos y que me ha tocado leerlo de nuevo, cada vez entiendo un poquitito más, porque es un proceso, ¿sí? Es ir deshaciendo un sistema de creencias que estaba ya muy fuerte, muy fortalecido, pero ahora Jesús me dice, ¿qué crees, mi reina? Hay errores, te lo voy a ir diciendo y tú vas a ir soltando, porque no nos obliga a bien pensar, nos invita a bien pensar. Aparte no siempre estás preparado para emocionalmente, psicológicamente, entonces vuelves a leer un libro y ahora sí estás preparado para entender otros mensajes y así conforme te vayas preparando. El mismo libro, a lo largo de la vida, sí, cada vez lo gozas más. Es que eres otra, hoy eres otra. Como cuando ves las películas, no te llega igual. Sí, cada 7 años porque sí. Te regas. Sí, ¿verdad? Se renuevan, estoy nuevecita. ¿Cada 7 años? Cada 7 años. ¿Por qué tantos? Las células. Las células. Las células. Sí, pero por ende tus células, tu yo acabo de oír hace ratito que alguien dijo cada 90 días. Bueno, es que según depende de qué órganos. Hay la piel,
según qué célula. Hay unos que hay fotos de 7 años, checa Ajá. fotos de 7 años. Ajá. Y Es son el viejazo, totalmente es el viejazo. diferentes. No, inclusive Como que facciones. Pues igualito. Vamos cambiando. En las Sí, fotos pero también están eventos. Y las firmas, por ejemplo, también está padrísimo. También la firma va Escribes cambiando. diferente. Yo, por ejemplo, mi firma ya no me sale. La, Sí. la de 18 años, la que tengo en el IFE, me cuesta muchísimo trabajo. Yo cuando voy a firmar papeles o con el abogado, lo que sea, siempre me dice, tengo muchos problemas porque el fiscal nunca me deja ir porque la firma no es igual. Entonces tengo que estar repitiendo la firma. Entonces, Pues muy bien, ya la Sí. luego platico una cosa contigo. ah, ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a leer el 6. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. ¿Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo? ¿Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños? Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de lo que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. ¿Qué insensatez estar atemorizado por nada? Nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán. Y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Qué maravilla, ¿no? Qué información tan reveladora, tan liberadora. Porque primero que nada dice que a lo largo del día se nos invita a recordar un pensamiento que es solo de dicha y de liberación, de paz ilimitada. Dice, porque en ese pensamiento todo queda liberado. Dice, ¿crees que has construido un lugar seguro para ti mismo con tu ego? Con el ego todo el tiempo estamos protegiéndonos, ¿sí? Esa es la creencia que tenemos en la vida. Hacemos cosas para que no nos lastimen, decimos cosas para que nos quieran y nos admiren. Todo el tiempo estamos, sin darnos cuenta, llevando a cabo acciones de protección, pensando que con eso yo estoy haciendo algo muy bueno para mi calidad de vida. Bueno, entonces dice, ¿qué crees que has construido un lugar seguro para ti mismo? ¿Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños? ¿Qué quiere decir? Todas las cosas aterradoras que crees que son verdaderas, que lo que sucede en mi vida. Fíjense, todo lo que me aterra en lo que vivo es parte de mi sueño, porque en la realidad no hay nada aterrador. La realidad es lo que Dios creó, todo lo bueno. Por lo tanto, si algo me amenaza, no es la verdad, es el sueño, es una pesadilla. Fíjense qué importante entender lo que nos dice en este párrafo. Y luego dice, hay cosas aterradoras que ves en sueños, pero no es así. Tu seguridad no reside en que te protejas de las cosas que te asustan. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Cuando Jesús dice, deja todo y sígueme, me dice, deja tus ilusiones y sígueme a la verdad del amor. Fíjense, eso es lo que nos está pidiendo. No me está diciendo renuncia a tu herencia divina, sino renuncia a lo que tú has fabricado ilusoriamente y que se convirtió en un sueño de terror.
Entonces, O sea, las ilusiones son todas las creencias, los todas las recuerdos, creencias, historias. las personas que veo y les adjudico papeles, esta es la persona que me molesta por esto, esta es la que me engañó, esta es la que no sé qué, esto me amenaza porque, ay, quién sabe cómo me va a ir. Todos esos pensamientos catastróficos que parecen reales, en realidad son ilusorios. Y el amor que es real parece ilusorio. Porque dices, uy, ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, y luego fíjense bien. Dice, qué insensatez estar atemorizado por nada. Fíjense nomás qué gruesa está esa frase. Todo lo que te aterra, todo lo que te atemoriza, son cosas ilusorias. Y luego nos dice, todas las defensas que estás levantando, los muros protectores que has levantado para protegerte, no son necesarios, porque no estás en peligro. Solamente cuando ves desde tu ego el peligro y crees que te tienes que proteger, porque el ego, hagan de cuenta que fuera el dueño de una agencia de guardias, de protectores, de personas que cuidan. Y él es mi asesor. Y siempre me va a decir, necesitas un agente más. Ya protegimos el frente, pero ahora tienes que proteger atrás. Ahora tienes que proteger por arriba. Porque, ¿qué crees? Ahora con drones te vigilan. Entonces necesitas más personal. Así es el ego. Todo el tiempo nos está con el miedo vendiendo un nuevo servicio y asegurándose de que yo me sienta insegura. ¿Sí? Entonces, dice, tus defensas son inservibles. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán. Todos los temores, todo lo que has levantado para protegerte desaparecerá. Y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Ahora vamos a ver cuál, Xochitl. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Entonces, vean, aquí lo único que nos está diciendo que tenemos que recordar que en vez de poner barricadas de protección, me tengo que entregar al guía de Dios que está en mi mente, que está en mi vida, que está conmigo. Cuando yo solo recurra al guía que Dios me dio en el plano de la ilusión, dejaré de tener necesidad de protegerme y el miedo se irá desvaneciendo. Dice, tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque acuérdense que con el ego vemos problemas de todos tamaños, y con el Espíritu Santo hay un solo problema: que elegí al guía equivocado y el miedo se ha manifestado en mi mente. Ese es el problema. Y hay una sola solución que Dios nos da. Dios nos envía a su Espíritu Santo
que es la voz de su amor a nuestra mente, para que ese sueño, esa pesadilla, esa fantasía de sentirme amenazada desaparezca. Porque la voz del Espíritu Santo todo el tiempo me recuerda: no hay nada que temer, estás a salvo en el amor de Dios. Qué diferente panorama, ¿sí? Y qué desgastante es tanta cuidadera, tanto plan para que nada nos pase. Qué desgastante es. Y realmente, ¿por cómo no nos va a cambiar lo que decíamos hace rato? La cara, las facciones, todo. Y si seguimos con el guía del miedo, fíjense, hay gente que en su juventud ha sido hermosísima y que a lo largo de su vida se ha hecho un proceso de la mano de Dios, sanando su mente. Es una persona de edad mayor que no la ves decrépita, simplemente la ves que ya los años han pasado. Cacheteadona. Y el no, ni siquiera cacheteada, no, se ve de edad. Sí. Pero hay gente que fue de verdad hermosísima y llega a una edad en que te juro que no la puedes encontrar, no la puedes reconocer, porque ha vivido experiencias que dices, ¿qué pasó? Muchas artistas. Sí. De ser bellezas. Pero porque se cirugía mucho, no. Sí, no, pero o por los vacíos que... Miren, la verdadera cirugía es la del alma. Sí. Proyectas. Poniendo un ejemplo. Estaba Gaby Vargas, la que escribe libros y eso. Y ella hablaba de su proceso. Salía una entrevista que le hicieron, pues es una señora, 65 años dice que tiene, cuando le hicieron la entrevista. Y dicen que ella en el pasado, cuando estaba joven, estaba muy centrada en tener una bella imagen. ¿Se dedicaba a eso? Que se dedicaba a eso, que era su profesión, enseñar y vivir el cómo lograr ser una persona hermosa, vestirse adecuado, que ella se sabía las etiquetas, qué hacer, en qué lugar, donde quiera que estuviese, cómo verse, qué vestir, todo el tiempo buscando enriquecer su imagen. Dice, pero llegaron cosas a mi vida, dice ella, que me sacudieron y me llevaron a buscar en el interior, en el espíritu, y eso cambió mi vida. Dice, no es que ya estaba arreglada muy linda, dice, no es que no me arregle, pero ya no es mi meta, ya no es mi único propósito en la vida, sino lo mejor que podemos hacer. Porque le preguntaron, oye, ¿y tú te has hecho cirugía? No. Yo lo que estoy haciendo es cirugía de la mente, del alma. Y eso es lo que el curso de milagros hace. Nos ayuda a quitar de nuestra mente los pensamientos perturbadores que no son la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos, y que podamos ver cómo surge una luz que todo lo restaura. Y no es para vernos jóvenes, sino para ser plenos, dichosos, buenos y unidos y guiados siempre por el amor de Dios, porque ese es el propósito de esto, y esto es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, dice, donde quiera que estés, lo que quiera que haces, Dios siempre está contigo y su programa nunca va a fallar. Tú nada más, Señor, yo elijo tu plan de estudios, guíame tú. Y de verdad, si ese es nuestro pensamiento y esa es nuestra intención, será concedido. Nunca diremos Dios me falló,
Puede que yo me haya distraído un tiempo, me desconecté, pero en el momento que yo diga, elijo de nuevo, regreso a Dios, de nuevo sientes cómo te reconectas, porque Dios no te tiene ni en la banca, ni castigado, ni hay represalias. Solo basta con que le pidamos que sea nuestro único guía concedido. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el 8. Con todo habrá tentaciones a lo largo del camino, que al Maestro de Dios aún le quede por recorrer y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso, especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas? Lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdad, de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo que no caigamos en la tentación de creer que yo puedo hacerlo todo por mi cuenta. Dice, eso es magia. La verdadera fuerza y poder se manifiesta en nuestra vida cuando recordamos que con Dios lo soy todo. Sin Dios estoy incompleta. Fíjense, no es que no soy nada. Sin Dios olvidé quién soy. Con Dios recuerdo mi verdadero ser. Entonces, por eso dice el Hijo de Dios tendrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar de depender únicamente de sí mismo. Cuando nos falla la fe, queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? Si toda la vida las cosas que vivimos reconocemos cuando es algo que nos dio plenitud porque lo vivimos con Dios, estamos en el camino. Entonces, a ver el 9. Si quieres empezar. Sí. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No puede tener efectos ya sea buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que causan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse. Pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que tiene efectos que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. Entonces, fíjense, la tentación y la magia es lo mismo. Es dejarnos influir, asustar o hechizar por las cosas del mundo. ¿Sí?
Solo cuando nuestra mente elige, Señor, solo quiero que seas mi único guía, que solo tú me muestres lo que es verdaderamente valioso para mí. Porque si no, el mundo, el ego, nos está todo el tiempo mandando tentaciones en las cuales podemos caer con facilidad, porque hay algunas cosas que parecen de Dios, ¿sí? Como por ejemplo el decir, invocando a Dios, mencionándolo a Él, pero actuando por nuestra cuenta, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenemos que estar atentos, que no caigamos en la tentación de lo que hemos dicho que podemos llamar pseudo espiritualidad, que sea solo Dios nuestro único guía. Sí, como por ejemplo sería ahorita que es el equinoccio, que vamos a que el sol nos, ¿qué es? Cargarse de energía del sol. Eso es algo de magia. Sí, que sí parece que, híjole, estoy bien profundo, pero, o por ejemplo que, no sé, que la luna, o que las piedras, o los, ¿cómo se llaman estos? Los cuarzos. Los cuarzos. Todo eso es lo que nos referimos. Eso es a lo que Jesús llama magia. Y miren, fíjense bien. Oye, Tonita, una pregunta. La interpretación de nuestros pensamientos puede ser la felicidad. No necesariamente. El pensamiento puede ser el ego. Claro. El pensamiento puede ser. Por eso te dije no necesariamente, porque hay pensamientos que te pueden llegar y hacerte sentir muy bien, ¿sí? Pero no es el ser. ¿Cómo sé? Porque cuando alguien me dice algo diferente ya me entristecí, ¿sí? Entonces, cuando son de tu ser, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, te quedas en paz. Respetas lo que la otra persona está viviendo. No pasa nada, porque tampoco decir, no, yo ya sé, sino, Señor, ven a nosotros para que podamos contactarnos desde el verdadero amor. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien me viene a decir que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo que el curso aconseja? Simplemente invoca al guía de Dios, a tu mente y a la de tu hermano, para que pueda haber una verdadera comunicación desde el amor. Eso es lo que hay que hacer. No decir que tengo que demostrar, porque no es que mira el curso dice página tal, ¿sí? No, nada de eso. Simplemente me uno a ti con el Espíritu Santo y el que se encargue de nosotros, porque eso es lo que tenemos que practicar. O su comentario de sanación. Simplemente esa persona que viene y te dice no estoy de acuerdo con lo que tú dices, me está dando la oportunidad, si lo vivo con Dios, de no sentirme atacada, de unirme a Él, de invocar al Espíritu Santo para que sea un encuentro sanador y ya. ¿Sí? Entonces no hay nada que se desperdicie, por eso no hay que juzgar. Ahora bien, nos dice también aquí que la magia, ¿qué es? Son los recursos del ego, ¿sí? Eso es la magia en el mundo, recursos de la inteligencia humana. Y dice Jesús, salud, dice, fíjate, mientras tu mente no sea sanada plenamente por el Espíritu Santo, seguirás necesitando ayuda mágica. La ayuda mágica, la medicina, los recursos humanos a nuestro alcance, todo lo que hacemos desde el plano humano. Porque dice Jesús,
Cuando tu mente recuerde solo a Dios, en ese momento serás liberado del sueño del mundo y volverás a tu estado divino. Y esa es la sanación. Pero mientras estemos aquí, en el plano humano, ahorita estamos estudiando el curso que nos dice, cada vez que te sientas en apuros, llama al Espíritu Santo. Dile que te guíe, dile que te muestre el camino. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero mientras yo todavía no agarro bien, mientras no puedo ser un maestro de Dios, ¿qué puedo hacer? Buscar ayuda humana. No te dice no vayas al doctor. Mientras tu mente no esté sanada, vete al doctor. Busca ayuda en el plano humano. Dios no se enoja con la magia. Solo sabe que es ilusoria. Pero por eso te envió al Espíritu Santo, que es la verdadera ayuda. Y es la que tenemos que invocar, invocar, invocar todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces, a ver el 10. Para completar esto que estamos. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle. Mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiero usar otras palabras, o solo una o ninguna. En cualquier caso debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio se le restaura el cielo en su conciencia. Fíjense bien qué maravilloso. No hay nada que pueda sustituir la voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios, de la dicha para sus hijos, es lo único real. Y nada, ninguna felicidad del mundo puede sustituir la voluntad de Dios. Y dice, cualquier sustituto que acepte como real es solo un engaño y algo que nos retrasa. Eso es todo lo que está haciendo. Dice, pero está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Basta solo con que digamos, como dice, aquí se me hace muy lindo, dice, solo con que recuerdes, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otra palabra, o solo una o ninguna, o como les digo yo que digo, pícale. Eso es suficiente, se los juro, porque Dios ya sabe cuando digo pícale, es que me doy del intento humano y quiero con él. Y ya, de preferencia ya, ¿sí? Por eso le digo pícale. Entonces dice, cualquier persona, cada quien va a encontrar su manera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abandonar la tentación de creer que la magia es verdadera. Recordar, con Dios lo puedo todo. Y todo lo que yo logre por mi cuenta en el mundo es temporal, es provisional, es ilusorio. Pero con Dios lo puedo todo. Eso es lo que tenemos que recordar y dejar de darle a las soluciones mágicas el poder, dejar de seguirle comprando al ego sus soluciones que nos propone. Simplemente decir, renuncio a la magia, renuncio a hacer las cosas por mi cuenta, Señor, te elijo solo a ti. Tú sabes. Y ya, en pocas palabras. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar esto. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer.
Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede, y por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que eso es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significa nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen. Y así se vuelve a abrir la puerta del cielo y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Entonces nos está diciendo, intercambia la magia que tú has fabricado y le has dado poder y acepta la verdadera ayuda de Dios, porque Él es el único que va a deshacer lo que tú has fabricado ilusoriamente. Porque fíjense, si yo quiero luchar contra mis pensamientos mágicos e ilusorios, es como el Quijote que se iba peleando con los molinos de viento, ¿sí? Es una lucha que no tiene sentido. Pero si dice, Señor, te entrego mis pensamientos mágicos, sana mi mente. Quiero encontrar el camino de mi sanación, el camino que tú sabes que me conduce de regreso al cielo, como dice aquí. Entonces, dice, el único riesgo que tenemos en la vida es el de poner nuestra confianza en la magia, que de hecho eso es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, dice, lo único que tenemos que entender es cuando yo pongo la calidad de mi vida en la magia, me va a llevar al sufrimiento. Cuando yo lo pongo en la voluntad de Dios, me va a llevar de regreso a la paz. Yo no sé lo que tengo que hacer para resolver esto, pero elijo a Dios, que Él me guiará. Fíjense qué sencillo. Y ya. Sí, es que el problema es que queremos que la voluntad de Dios sea lo que queremos. Claro, sí, que se adapte a nuestras necesidades. Pero de verdad me entrego a Dios, que Él me guiará. Él me mostrará el camino. Y la gente que de veras se abandona, se les ve la paz impresionante. Sí. Y todo les sale. Y de veras es sorprendente, porque las cosas milagrosísimamente es así como que plin, plin, se acomodan, que dices, qué diosidencia. Porque de veras, cuando confiamos en Dios, es maravillosa cómo se manifiesta. Y como que también pensábamos, bueno, cuando menos lo que era como algo muy difícil, estar cerca de Dios. Tenías que ser así, blanco, perfecto, sin pecado, y cumplir con absolutamente todos los requerimientos. Porque si no, Dios no te ayudaba. Y si no fuiste a misa un domingo, o creértela toda la que nos dicen. Entonces era demasiados pasos para que Dios te acepte. Sí. Y no, nomás es querer estar. Esos pasos son complicaciones que nos fíjate piden. bien, Dios no nos pide que demos ningún paso, solo que no caigamos en la tentación de creer en la ilusión. Es todo lo que nos pide. Y si ya caímos y me siento afligida, perdida, asustada, mal, Señor, no quiero así. Quiero contigo. ¿Sí? Perdón. Sí, inclusive si te mantienes presente, estás en presencia de Dios, porque obviamente las ilusiones viven en el tiempo, y el tiempo o es pasado o es futuro. Así Entonces, es. o le tienes miedo al pasado o al futuro, o estás en la mente, ¿no? Claro, claro. Entonces, Dios es una
una preciosura que vive en el presente, de hecho por eso se llama presente, yo creo. Y fíjate bien, Pero está ahí siempre en el sí, presente. y la palabra presente quiere decir regalo, de hecho. Sí. Pero dice Jesús, el plano del tiempo, presente, pasado, futuro, es fabricado por la mente humana. Porque lo que Dios creó es lo eterno, en el cual no hay pasado, no hay futuro, ¿sí? Y en el plano inventado por el hombre, en este momento es en el único momento en que yo puedo conectar con la eternidad, ¿sí? Por eso dice, ese es el presente, el regalo de Dios que te da de conectar contigo cuando tú lo quieras. En el plano del tiempo, es como decir, hay un agujerito a través del cual podemos tocarnos con Dios. Y eso es el presente. Eso es todo. Qué bonito, ¿no? Qué sencillo. O sea, tener en el presente siempre el pensamiento en Dios. Exacto. El pensamiento. Tratar de tener ese pensamiento. Y decir, en vez de decir, ay, lo que me pasó ayer, o qué problemón lo de pasado mañana que ahí viene, sino aquí, Señor, te entrego mi mente, mis pensamientos. Fíjense bien, aquí es donde puedo reconectarme con mi luz y aquí es donde puedo entregarle a Dios lo que creo que necesito sanar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Oye, también como que va uno cayendo en cuenta que al único que hay que